Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en otra clase de administración. Hoy vamos a ver y a repasar las actividades de la última unidad. Estamos llegando ya al final de estos cursados, tanto de administración como de economía. De igual manera, vamos a seguir practicando, vamos a seguir teniendo clases todos los jueves, en donde vamos a seguir repasando. Todavía ustedes creo que todavía no empiezan con economía, lo vamos a hablar en el grupo, pero más allá de que no tengan todavía economía, vamos a ir cerrando administración hoy con la parte práctica y la clase que viene, previo al examen que van a rendir, vamos a tener una pequeña prueba de este modo de marcar con opciones, donde van a tener la nota en el modo instantáneo al momento de rendir. Entonces, de esa manera van a poder practicar, seguir haciendo ejercicios de administración e ir cerrando los temas que han quedado pendientes. Sí les propongo, y también se lo voy a preguntar en el grupo, que hasta qué tema entra en este segundo parcial. Así preparo el examen, tienen la nota en el instante y pueden estudiar hasta ahí, ¿sí? Como ya hemos dicho, administración al ser teórica hay que practicar este tipo de ejercicios. Múltiple opción, va a ser así seguramente el segundo parcial, no va a variar mucho. A la mayoría le he ido bien. Apuntemos a sacarnos 100, apuntemos a tener una muy buena nota para poder promocionar. Se sacan administración de encima y nos abocamos a las otras materias. En economía, más allá de que la clase que viene vamos a tener esta prueba de administración, ya les voy a ir contando que vamos a seguir practicando y sobre todo ir repasando los temas anteriores que hemos visto para que puedan también volver a ponerse al día. En administración allá por mayo, en economía allá por mayo habíamos comenzado con las definiciones, caso de costo y caso de beneficio y costos, demanda, oferta, bueno, lo vamos a repasar. En administración, como ya están rindiendo, la idea es preparar bien el segundo parcial entre hoy y el jueves que viene y así poder llegar, y el otro jueves también, y así poder llegar a rendir al 100%. Creemos que con el director no se saquen una buena nota, no solamente aprueben, sino que apunten al 100. Es difícil, yo entiendo que son capciosas, siempre van a haber varias fáciles o varias accesibles y después en algunas, no, en una o dos preguntas, algunas un poquito más rebuscadas. Bueno, ese tipo de casos son los que vamos a tratar de practicar. En el próximo examen que yo les tome va a haber preguntas capciosas para que ustedes interpreten, siempre con la línea del profesor. Y vuelvo a repetir, a veces el profesor o el que está corrigiendo tiene una línea y se complica un poco seguirla, o uno puede opinar distinto. Pero bueno, vamos a tratar de sacarnos todas las dudas con estos temas. Recordando la última clase habíamos visto las habilidades que tiene un administrador y las agrupaba según el cuadernillo en tres tipos de habilidades. La primera habilidad era la técnica, aquella habilidad que tenía un administrador cuando sabía qué sucedía en cada etapa del proceso. Sabe cómo se manejan las máquinas, sabe quién tiene que elaborar la información, sabe cómo se comunica desde un sector hacia otro. No solamente sabe hacer, sino que también sabe comunicar. Sabe cómo se desarrolla el producto o se presta el servicio. Y esta habilidad técnica decía que estaba destinada o era más usual encontrarse con este tipo de habilidades en administradores
o en supervisores de mandos más bajos, de mandos más operativos. Era más necesaria en esa etapa o en ese sector de la empresa. Esto no quiere decir que el presidente o el gerente no sabe nada sobre el producto, no sabe nada sobre el servicio, sino que es más necesaria en las etapas más inferiores de la organización y luego, a medida que íbamos avanzando, subiendo en la estructura de la empresa, eran menos habituales. Eso porque puede haber un verdadero y falso sobre eso. Si les dijesen que las habilidades técnicas no son necesarias o un presidente de una organización no tiene que tener habilidades técnicas, es falso, sino que debe tener, pero es menos usual o tal vez en menor medida que los mandos más bajos. Si por el contrario era de igual utilidad o de igual usual encontrarse con habilidades humanas a lo largo de toda la empresa. Por eso cuando vean el esquema en el cuadernillo, la habilidad conceptual, humana se encuentra de igual manera o en igual proporción en toda la estructura de la organización. ¿Por qué esta habilidad humana es importante? Porque la habilidad de tener un buen diálogo, de tener una buena llegada, de poder comunicarse de buena manera con todos los empleados, tanto, ya dijimos, con los que están debajo de nuestra estructura, debajo o a nuestro cargo, como aquellos que están por encima de nosotros. Un administrador, recordemos que o la actitud o el puesto de líder o administrador no solamente es la cabeza máxima, sino que también existen pequeños líderes dentro de la organización, líderes de grupo, administradores de un sector o de una sucursal, ¿sí?, de una parte de la empresa que deben tener estas habilidades. Por eso deben saber comunicar, deben saber relacionarse con las demás personas, deben saber encontrar el punto de ser exigentes, porque un administrador debe ser exigente, pero también debe tener el punto de saber cómo decirlo, saber cómo tratar a las personas y saber cómo sacar lo mejor de cada empleado. Que cada empleado brinde su mayor potencial. Eso es un buen administrador. Todos estos casos, ejemplos, palabras que yo pongo fuera del cuadernillo les pueden servir y las tienen que, además de escuchar y estudiar, para que después no les van a poner exactamente las mismas palabras del cuadernillo en la prueba. Entonces, todas estas palabras, todos estos casos, ejemplos que podamos llegar a hablar acá o por el grupo, les sirven para tener mayor casuística de los ejemplos que pueden aparecer en las pruebas. Por eso es importante que lo hablemos, que presenten dudas, que planteen casos de habilidades. Profe, ¿esta es una habilidad conceptual o una habilidad humana? Profe, ¿esta la podemos llegar a tomar como una habilidad técnica? Entonces, en esos casos y en esas discusiones, ustedes ganan casos, ganan ejemplos de los que pueden aparecer en los distintos exámenes. Es bueno y es fácil leer el cuadernillo y está bien resumirlo, pregúntenme si está bien resumido o no. Pero también les sirve este tipo de charla, les sirve este tipo de interacción acá cuando yo grabo este video y también les sirve en el grupo para plantear casos y así poder discutirlos entre todos. Por último está la habilidad conceptual. Esta habilidad que sí se encuentra más que nada o más usualmente en la parte más gerencial de la empresa, en la parte alta o los mandos más superiores de una organización. Por eso estas habilidades conceptuales ven a la organización como un todo. Tienen una idea general de cómo se hace el producto, de a quién se le vende, de cuánto se está ganando. No sabe exclusivamente cuánto es la venta de una sucursal, o no sabe o no está todo el día al tanto, porque tal vez recibe algún resumen mensual, semanal, pero no sabe cuánto se vendió en mi empresa en la sucursal de Córdoba, ¿sí? Pero sabe cómo se gana, sabe las líneas generales y a su vez plantea objetivos
y planifica esta organización viendo más allá de lo puntual, sino que tiene una visión general de la empresa. Esa es la habilidad conceptual, esa es la habilidad que se encuentra en el alto mando de la organización. Esto, vuelvo a repetir, no quiere decir, y vuelvo a plantear un caso o un ejemplo, que esta habilidad conceptual no esté en los mandos más bajos. Un operario, una persona que maneja una máquina o un camión todos los días, llamémoslo una empresa que distribuye o lleva mercadería de un lugar a otro. Ese camionero, que es el mando más operativo, más bajo de una empresa, puede tener una idea, puede brindar un objetivo, pero no está en su función. Lo puede hacer y es muy bien recibido, debería ser bien recibido por la organización, por su superior. Pero no es su función. Su función es llevar o realizar la actividad más técnica. Ahora, puede también brindar oportunidades, puede brindar también ideas para mejorar el servicio que lo ve en el día a día. Entonces, la habilidad conceptual también la puede llegar a tener esta persona. Ahora, no es frecuente y no es su función principal. Vamos a las actividades que yo las tengo en la página número 83. En donde en primera instancia habla de una panadería Magdalena y hay que identificar qué habilidad es la que está en curso. Federico es responsable de coordinar las tareas de la organización y de definir el camino a seguir por todos los integrantes. Para ello, analiza la información del entorno y de la propia empresa y toma las decisiones a base de ello. Acá vemos una persona o un administrador que conoce a la organización, que tiene información de afuera, toma decisiones importantes que van a afectar a toda la organización. Por eso es una habilidad conceptual. En el segundo caso tenemos que Felipe, el responsable principal del proceso de elaboración, y quien aplica diariamente la receta que le brindó su amigo. Estamos hablando de una panadería. En este caso, claramente es una habilidad técnica, ¿sí? Tiene una habilidad, la desarrolla en una parte operativa, en una actividad que se realiza todos los días. Felipe, Carmen, Federico y el resto de los empleados, al trabajar diariamente en equipo con el fin de alcanzar los objetivos planteados y fomentar el crecimiento de la organización y de cada uno de sus integrantes, interactuando permanentemente entre ellos. Acá vemos la relación que existe entre los empleados, la relación que existe entre los mandos más altos que dirigen la empresa con sus empleados. Y esta buena relación y esta trabajar en equipo habla de las habilidades humanas. Entonces, esa es la que deben completar. En el punto 2 va a presentar el cuadernillo otra situación que dice: soy médico especializado en traumatología, mis superiores están satisfechos con mi trabajo y existe la posibilidad de que me promuevan. Dentro de un año quedará vacante el puesto de director del departamento de traumatología de nuestro hospital, cuyas funciones consisten en coordinar el trabajo de los 3 doctores, atender personalmente a pacientes, orientar y liderar el proceso de investigación científica sobre las patologías y asegurar la docencia para los estudiantes del pregrado en medicina y de las especializaciones, ya que nuestro hospital es universitario. Dirigir nuestro departamento es un reto porque abarca una gama de tecnologías modernas en rápida evolución. Además, en él trabajan 4 médicos especializados. El probable ascenso o promoción no es inmediato. Dentro de un año el Consejo Directivo convocará un concurso y decidirá a quién nombra entre varios candidatos. Tengo el tiempo para prepararme para participar en el concurso. Además del pregrado de medicina, cuento con la especialización en traumatología.
¿Qué otro estudio de posgrado podría estudiar para impresionar a los miembros del consejo directivo y de esta manera asegurar mi nombramiento? Por fortuna, nuestro hospital pertenece a la universidad que ofrece toda clase de posgrados, empezando por diferentes especializaciones en medicina, ciencias naturales, física y química, ciencias exactas, matemáticas, ciencias humanas y sociales, psicología, historia, filosofía, economía y contabilidad. Este es el caso de un médico que está en un proceso que puede subir o mejorar su situación en un hospital, una situación de ascenso. Y la primera pregunta dice, ¿qué habilidades tiene el médico? Hoy por hoy, ¿qué habilidad tiene? ¿Tiene una habilidad de buen trato? ¿Habla con los demás empleados? Por ahora no. Por ahora solamente ejerce su rol de médico dentro de este hospital. Entonces, la parte más operativa o más diaria es la que por ahora posee. Por ahora es un rango inferior. No quiere decir que sea mejor o peor que otros, sino que realiza o tiene las habilidades técnicas. Y dice, cuando la persona asciende jerárquicamente en la organización, ¿qué habilidades nuevas debe desarrollar? Ya teniendo las habilidades técnicas y conociendo el proceso, o en este caso conociendo el servicio de médico, vamos a decir que debe tener, primeramente, si va a ascender y va a tener este puesto de director, debe considerar tener las habilidades conceptuales, ¿sí? Estas habilidades conceptuales que al tener un mayor cargo dentro de la organización va a ser necesario que las tenga, porque va a tener que tomar decisiones importantes como referidas a la parte universitaria, a la parte que enseña este hospital. Tiene médicos a cargo o va a empezar a tener médicos a cargo. Debe seguramente también tener la parte financiera de este hospital, tomar decisiones sobre cuánto se cobra, cómo se cobra, con qué horas sociales va a trabajar. Todas esas decisiones que van a involucrar o que van a tener consecuencias para todas las personas o el sector de este hospital, va a tener que desarrollar habilidades más conceptuales, ¿sí? La parte técnica ya la tiene, ahora va a tener que desarrollar partes o sus habilidades conceptuales. Y por supuesto, las habilidades humanas. ¿Por qué? Porque hay, por lo que nombra el texto, no solamente, describe cómo realiza sus habilidades técnicas. Ahora, su habilidad humana, ¿de qué sirve que ascienda y se lleve mal con los otros médicos? ¿De qué sirve que se lleve mal o de instrucciones de mala manera? Que no sepa dirigir o promocionar a sus empleados, a sus doctores que están debajo suyo en la estructura jerárquica. Entonces, no solamente debe desarrollar habilidades conceptuales, sino que también debe aprender a desarrollar habilidades humanas. Y por último dice, ¿qué estudios considera que lo ayudarán a desarrollar nuevas habilidades como administrador? En el último párrafo del texto, no solamente debe especializarse y tener habilidades de mayor profundidad o de mayor investigación en la parte de la medicina, sino que también debe desarrollar estas habilidades humanas de psicología, puede desarrollar también algún curso o posgrado de contabilidad, análisis de costos, eso es muy común para los que sigan la parte contable. Entonces, algún curso de coaching también puede hacer para saber cómo dirigir o cómo establecer buenas relaciones con sus empleados. Todo este tipo de cursos o charlas o posgrados puede aprender, puede desarrollar este médico para poder, en el caso de que ascienda, desarrollar su función de la mejor manera y que pueda tener mejores frutos en sus empleados. Por último, está el caso de Giannini Versace,
en donde dice que nació en Italia el 2 de diciembre de 1946. Algunas cosas las voy a ir salteando porque ya sé, vamos a lo que realmente nos importa. Dice Giannini, perdón, pensé que es Giannini, no es Gianni, comenzó su aprendizaje a temprana edad, siendo el aprendiz del sastre en el taller de alta costura de su madre, aprendiendo sus técnicas y ayudándola a encontrar telas, piedras preciosas e hilos de oro para bordar vestidos. Luego tienen que completar, comente, con qué habilidades contó, habilidades técnicas contó el creador de la empresa, cómo fueron aplicando sus habilidades conceptuales y mencione de qué manera la empresa aplica sus habilidades humanas. Me adelanté en las consignas para poder ir determinando cuándo es, en mi opinión, un caso de habilidad técnica. Esto que desde chico esta persona, que luego va a crear un imperio dentro de la moda y del diseño de ropa, vamos a encontrar que es una habilidad técnica el haber desarrollado, conocer, ¿sí? Y sobre todo el buen gusto con la madre, que fue aprendiendo técnicas de costura, de determinar cuáles piedras sirven, cuáles no, el diseño de la moda, lo aprendió desde chico, empezó a cultivar su habilidad técnica. Dice que luego se mudó a Milán para trabajar en el diseño de moda y a mediados de la década del 70 sus montajes llamaron la atención a la marca Jenny y Calayan, quienes lo contrataron para diseñar sus colecciones y unos pocos años más tarde, en 1976, por su éxito con la ayuda de su hermano Santos, presentó su primera firma Versace de colección para mujer en el Museo de Arte Palazzo de la Permanente de Milán. Su primera colección para hombres llegó en septiembre de ese mismo año. Versace tenía un estilo glamoroso que llevó a su marca a lo más alto de las pasarelas, usando materiales y técnicas innovadoras como el uso de aluminio y tecnología láser para fundir el cuero y el caucho. Otra habilidad técnica, algo que él ya aprendió o ya vio que podía ser innovador y utilizó esta nueva técnica o esta fase innovadora dentro de la moda. Entonces, lo hacía él o sus empleados, pero es una gran habilidad técnica el poder trabajar con este tipo de materiales. Ya del otro lado de la hoja, yo les voy a hablar un poco de lo que creo que es, un poco lo que es otra habilidad conceptual, dice. Al final de esta hoja dice, además creó vestidos para obras de teatro y películas. Versace alcanzó la celebridad mundial en la década del 80, en parte gracias a una sagaz asociación con estrellas del mundo del espectáculo. Los famosos de Hollywood y los cantantes de música pop empezaron a elegir esta marca para vestirse en las grandes ceremonias, conciertos y filmes. Entonces, esta asociación o esta búsqueda de ampliar su negocio puede ser una habilidad conceptual. Vio dónde podía encontrar su mercado, vio y consideró que era importante hacerlo y encontró en esta modalidad una aptitud para habilitar o para mejorar su mercado. Les voy a nombrar otra habilidad humana que yo encontré y les dejo que durante la clase me mencionen qué otro tipo de habilidades encuentren. Yo encontré otras, pero quiero que también exista una interacción entre ustedes y conmigo para que veamos qué tipo de habilidades más encontraron en este texto. Sigo, dice, una compañía de esta dimensión maneja una excelente gestión de recursos humanos, considerando a este un elemento indispensable para la existencia y el desarrollo de la empresa.
La dedicación y profesionalidad de los empleados son valores y condiciones de la gran importancia para la consecución de los objetivos del grupo. Una habilidad claramente humana. El darle valor a este sector humano, el darle prioridad y poder ayudarlos a que se especialicen, es una habilidad humana. Existe un buen, o se quiere mostrar que existe una buena relación entre los empleados y una promoción para ellos. Esto es una habilidad humana que existe o que se difunde dentro de esta empresa. Hasta acá las actividades de administración. Espero que durante también el desarrollo de la clase me puedan mencionar qué otro tipo de habilidades se encuentran. Puede ser que el mismo párrafo ustedes lo vean o lo justifiquen de otra manera. Quiero que lo planteen, veámoslo, discutámoslo para que veamos si existe la posibilidad de que haya otras habilidades. Yo encontré 2 o 3 más, entonces espero también sus comentarios. Hasta acá llegamos en la clase de administración. Recuerden, clase que viene, si Dios quiere, vamos a tener una pequeña evaluación de administración para poder practicar con los ejercicios y los temas ya dados. Hasta la semana que viene.